Aquel 12 de agosto de 1906, el Havørn, un ballenero noruego reforzado para el hielo, zarpó desde Tromsø con una tripulación de 38 hombres, dirección las costas del archipiélago Franz Josef, una zona apenas cartografiada, donde se rumoreaba que las ballenas francas del norte aún migraban en silencio. Era un viaje suicida. El hielo había empezado a cerrarse temprano ese año, pero los precios del aceite de ballena estaban por las nubes. El armador, desesperado, pagó el doble a los hombres, y ellos aceptaron. Llevaron trineos, rifles, comida seca para 4 meses, una máquina fotográfica de placas y una brújula de repuesto. El capitán Olavlier era conocido por su dureza. En 1899 había sobrevivido 2 semanas atrapado en un témpano bebiendo su propia orina. Un veterano del Ártico, pero esta vez el hielo no lo perdonaría. A mediados de septiembre, el Havørn quedó atrapado en un banco de hielo móvil cerca del cabo Flischli. Las hélices se partieron, las comunicaciones cesaron, nadie volvió a ver el barco, al menos no entero. Un año después, una expedición de rescate rusa localizó restos del casco a más de 400 kilómetros de donde se suponía que estaba. Lo que encontraron a bordo era espeluznante. Sangre seca en las paredes interiores, fémures humanos partidos con violencia, restos de carne humana cocida, un diario empapado de escarcha con una sola frase repetida al final. Lier dijo que él era más fuerte, pero tenía hambre, y yo también. El resto es esta historia. Octubre llegó como un martillo. La temperatura cayó a menos 38 grados Celsius, las provisiones empezaron a escasear. El hielo crujía por la noche como si el mar quisiera tragar el barco entero. Las auroras boreales iluminaban el cielo con luces verdes enfermizas. Nadie dormía tranquilo. Uno de los marineros, un joven sueco llamado Eriksson, desapareció al amanecer. Dijeron que fue al baño, que se desorientó y cayó por una grieta, pero los perros no ladraron y no había huellas. 2 días después, el timonel encontró un diente humano junto al barril de agua potable. El capitán Olav ordenó racionamiento total. Pan mohoso, galletas infestadas de larvas, grasa de ballena hervida. Comenzaron los delirios. Uno de los hombres, según los diarios encontrados, hablaba solo en islandés antiguo. Otro juraba oír a su madre cantando bajo el hielo. Una mañana abrieron el pañol de carne seca y lo hallaron vacío. En la cocina hallaron algo aún peor. Una pierna humana cocida, envuelta en paños, guardada dentro del horno. Olav perdió el control de la tripulación, lo ataron al mástil, lo dejaron allí, a la intemperie, como castigo. Murió 3 días después, sus ojos abiertos, congelados, mirando hacia el norte. La palabra hambre comenzó a escribirse en los tablones con sangre. Para noviembre, el Havørn ya no era un barco, era una tumba flotante. El hielo lo había envuelto como un puño. El casco crujía cada noche, la chimenea se había agrietado y no podían encender fuego sin que el humo llenara las cubiertas inferiores. Muchos comenzaron a dormir de pie, apoyados en los barriles para evitar congelarse del todo. Los diarios encontrados décadas después, escritos con letra temblorosa, describían una atmósfera irreal, las velas interiores congeladas como estalactitas, la escarcha formándose en los párpados al despertar, el sonido del hielo, moviéndose como una criatura viva, gimiendo en la noche. Un marinero intentó huir, se ató una cuerda al torso y caminó sobre el hielo hacia la nada. Volvió 1 hora después, sangrando por la nariz, murmurando que el mar estaba lleno de ojos. Murió esa misma noche. El Havørn, con su estructura de madera reforzada, aguantó durante semanas, pero el hielo no solo presionaba, lo retorcía. Un mástil se quebró en la madrugada del 4 de diciembre. Otro fue derribado por un témpano, la cubierta se hundió parcialmente y el timón quedó inútil. 1 a 1, los hombres desaparecían. Algunos eran hallados congelados junto a las puertas, otros simplemente no estaban más. Cuando en 1911 una patrulla rusa localizó los restos del Havørn, el barco era apenas una sombra en medio del hielo. Y en la popa, grabado a cuchillo, una frase solitaria helaba más que el clima. Ya no somos hombres, solo parte del frío. Diciembre avanzaba como una enfermedad. Dentro del casco helado del Havørn, la madera crujía con cada contracción del hielo. A falta de tareas, los hombres deambulaban como espectros entre las cubiertas bajas, cubiertos con mantas congeladas que crujían como papel. La humedad lo cubría todo, el metal oxidado dejaba sabor a sangre en la boca, y el aire olía a encierro. El segundo oficial, Halvard Schön, comenzó a llevar un registro de cosas que ya no existían: la risa, el sol, el viento sin cuchillas, el pan sin moho. La voz del capitán,
Una noche un golpe sacudió el casco como si algo hubiera chocado desde el exterior. Corrieron con lámparas al nivel inferior. Nada, solo grietas nuevas. 2 días después se repitió. Esta vez el impacto dobló la puerta de la bodega. Dentro hallaron lo imposible, nieve desde adentro. El hielo estaba perforando el casco desde abajo. Los hombres comenzaron a escribir cartas sin destino. Las clavaban en las paredes como si alguien fuera a leerlas siglos después. Una decía: a quien vea esto, éramos 38, no sé cuántos quedan. Si lee esto, ya hemos muerto. Mientras afuera el hielo sellaba cada rendija, dentro del Jaborn las sombras crecían. Enero llegó sin piedad. El mar era un bloque sólido. Ya no había diferencia entre el hielo y el cielo. Todo era blanco, todo era silencio. Y el Jaborn seguía allí, como un clavo oxidado en la espalda del mundo. Quedaban 7 hombres. Según los restos del diario de Skjón, solo él seguía escribiendo. La tinta se había congelado hacía semanas, así que escribía con carbón sobre tela o madera. Uno de sus últimos apuntes decía: el mar no nos mató, lo hizo el tiempo, los trineos estaban rotos, las reservas de leña agotadas. El agua provenía del hielo derretido con mecheros. Ya no quedaban perros, ni galletas, ni esperanzas. Entonces ocurrió algo extraño. Una mañana, al abrir la escotilla superior para dejar salir el humo de un fuego improvisado, vieron algo en el horizonte, una columna de humo, a lo lejos sobre el hielo plano, como si otro barco o una cabaña existiera en la inmensidad. El más joven, Lars Knudsen, insistió en ir. Llevaba días sin hablar, pero al ver aquel humo rompió su silencio. Es una señal, si alguien nos llama, tenemos que contestar. Skjón no pudo detenerlo. Lars salió con una linterna y una bolsa de tela con carbón. Caminó en línea recta hacia el punto donde se elevaba la columna. Lo vieron alejarse hasta que desapareció en el horizonte. Nunca volvió. El día siguiente la columna de humo seguía ahí. Marzo de 1907, 5 meses después de la desaparición oficial del Jaborn, una figura solitaria fue avistada por la tripulación del barco ruso Yermak, un rompehielos de exploración que navegaba en misión científica al noreste de Novaya Zemlya. Era un hombre descalzo, cubierto de pieles, con la barba escarchada y la piel gris. Estaba de pie sobre un témpano, agitando una bandera improvisada hecha con una camisa atada a un palo. Su nombre, Halvard Skjón. Lo subieron a bordo, delirante, con hipotermia grave y desnutrición extrema. En su mano llevaba un cuaderno de cuero que no soltó ni siquiera cuando perdió el conocimiento. Tardó semanas en hablar con claridad. Cuando lo hizo, su testimonio fue fragmentado, pero aterrador. Habló de cómo uno a uno fueron cayendo, de cómo el hielo parecía moverse por voluntad propia, de un humo que siempre estaba ahí, pero nunca llegaba, y de un joven que se alejó y no volvió jamás. Dijo que el barco se hundió sin hundirse, que el hielo lo había tragado desde abajo. El Yermak volvió a puerto con Halvard, pero su historia fue desestimada como locura inducida por el trauma. El diario fue archivado por la Marina Imperial rusa y olvidado. Hasta 1996. Ese año un grupo de arqueólogos del hielo halló un objeto incrustado en un glaciar del archipiélago Franz Josef. Era madera tallada y entre las capas de hielo una campana de barco grabada con el nombre Jaborn. En 1996, tras una serie de exploraciones científicas en los glaciares del archipiélago Franz Josef, un equipo noruego encontró por puro accidente un fragmento de madera sobresaliendo del hielo. Al excavar, hallaron más, lo que quedaba de una cabina hundida, congelada entre capas compactas desde hacía casi un siglo. Dentro, intacto por el frío y el vacío, yacía un cuaderno encuadernado en cuero ennegrecido. Las primeras páginas estaban borrosas, pero al pasar con delicadeza a las secciones centrales, aparecieron con claridad las letras toscas de Halvard Skjón. El diario relataba, día por día, el descenso de la expedición. Pero lo más inquietante no era lo que contaba, era cómo lo contaba. Halvard, con el paso de los meses, cambiaba su forma de escribir. Su lenguaje se volvía más poético, más ritual, como si estuviera hablando con algo o alguien que no se menciona directamente. Una de las últimas entradas decía: no se mueve, pero siempre está aquí, en el crujido, en el vapor del hielo, nos mira desde el fondo, nos llevó a todos menos a mí, y aún me espera. Otra, fechada días después, estaba escrita en una lengua irreconocible. Fue analizada por lingüistas. Algunos creyeron que era una mezcla de nórdico antiguo, finlandés arcaico y otra cosa. Pero lo más estremecedor fue lo último, una página suelta pegada a la contratapa con 4 palabras escritas con carbón. El hielo estaba vivo. El diario fue llevado a Oslo,
nunca se expuso al público, y el nombre del Havörn fue eliminado de todos los registros oficiales de pesca de 1906, como si nunca hubiese zarpado. En el reverso del diario helado de Hallvar, cuidadosamente plegado y prensado entre dos páginas endurecidas por la escarcha, los arqueólogos hallaron un dibujo rudimentario hecho a mano, un mapa. No era cartografía oficial, parecía más bien un croquis hecho con desesperación. Mostraba la silueta del archipiélago Franz Josef, con un punto señalado más allá del borde norte de la isla Alexandra Land, donde no hay más que hielo. Junto a ese punto, escrito en noruego antiguo, se leía: abertura, fosa de Jade. Durante meses, los investigadores debatieron si se trataba de una alucinación, una metáfora o una ubicación real. Pero en 1998, una expedición científica ruso-noruega utilizó el mapa para investigar el área. Hallaron algo inesperado, una formación geológica que no aparecía en los mapas satelitales, una depresión en el hielo, una grieta profunda oculta bajo siglos de compactación glaciar. La bautizaron la Garganta de Skjön. Nunca fue explorada del todo. Las condiciones extremas, las interferencias magnéticas extrañas registradas por los instrumentos y el comportamiento errático de los equipos llevaron al cese de la expedición. Uno de los investigadores, en un informe desclasificado años después, escribió: no parecía una formación natural, era simétrica, casi arquitectónica, como si el hielo hubiera crecido alrededor de algo. El misterio del Havörn no quedó enterrado, solo más profundo, y el mapa hoy en día sigue sin coincidir con ninguna geografía conocida. 20 años después del hallazgo del diario, el caso del Havörn volvió a tomar fuerza. En 2017, un grupo de documentalistas noruegos obtuvo acceso a los archivos desclasificados del Instituto Polar Ruso y viajó a la zona con tecnología moderna: drones térmicos, radar de penetración en hielo y micrófonos sísmicos. La idea era filmar un documental sobre los fantasmas del Ártico. Durante las primeras 48 horas de grabación no encontraron nada inusual. Pero en la tercera noche, cuando el dron sobrevolaba la llamada Garganta de Skjön, los sensores sísmicos captaron algo imposible: una vibración rítmica, profunda, que se repetía cada 17 segundos. Los técnicos pensaron en un glaciar derrumbándose bajo presión, pero la señal era constante, regular, como si algo pulsara bajo la superficie. Luego vinieron los sonidos. Los micrófonos recogieron lo que parecía un crujido de madera bajo toneladas de presión. Pero después surgieron frecuencias que los ingenieros no pudieron clasificar. Eran similares a las vocalizaciones de cetáceos, pero más complejas, más estructuradas, como lenguaje. La señal cesó repentinamente a las 3:42 de la madrugada. Cuando revisaron el video del dron, uno de los fotogramas congeló al equipo. Una sombra alargada en el hielo, justo en la zona de la grieta, parecía el casco de un barco, inmóvil, enterrado. Un miembro del equipo, al observar el contorno, dijo algo en voz baja sin reír: esa es la silueta del Havörn. El documental nunca fue publicado, el proyecto fue cerrado y el equipo firmó cláusulas de confidencialidad exigidas por el gobierno ruso. Solo un clip se filtró, unos segundos de video sin sonido, donde puede verse hielo resquebrajándose y algo apenas visible, moviéndose desde adentro. Año 2024, un científico retirado del Instituto Polar Noruego, Jørgen Bradley, rompió el silencio en una entrevista para un pequeño podcast de investigación climática. Tenía 74 años, Parkinson avanzado y una voz que temblaba más por los recuerdos que por la enfermedad. Contó lo que vio en 1998 en la expedición original a la Garganta de Skjön. Dijo que cuando el radar de hielo mostró el vacío bajo la superficie, uno de los geólogos bajó un micrófono para registrar el eco. Lo que captaron no fue eco, fue una voz, una palabra. En noruego antiguo, Lev Igjen, vive otra vez. Bradley aseguró que la voz no era humana, que vibraba más en el estómago que en los oídos, y que después de eso, el geólogo que sostenía el micrófono se tiró al hielo sin decir nada. Nunca lo recuperaron. Bradley terminó la entrevista con una advertencia. No era un naufragio, no fue la locura, el hielo no se tragó al Havörn, lo guardó para devolverlo cuando hiciera falta. Desde entonces los registros satelitales de la zona muestran anomalías térmicas cada pocos meses, algunas con forma ovalada, simétrica como un casco. Y en abril de 2025, una boya climática automática transmitió por error un archivo de audio comprimido que no debía grabar sonido. Cuando fue abierto por técnicos de mantenimiento, solo contenía un murmullo bajo: Skjön.